Bueno, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí en este webinar gratuito que estoy ofreciendo hoy, 22 de marzo, que el webinar se titula ¿Por qué engordamos? Las verdades que no suelen contarnos. Yo soy María Tarín, soy coach de salud integrativa. Estudié el posgrado con Xavi Verdaguer de Health Trainer en psiconeuroinmunología y a partir de ahí pues entendí mucho mejor cómo funcionaba mi cuerpo, cómo tenía que hacerlo para poder adelgazar y no tener que volver a engordar y no volver a engordar, porque siempre había sido mi talón de Aquiles el tema de engordar, siempre estaba con tendencia al sobrepeso, entonces siempre estaba ahí entre el normopeso y el sobrepeso, pero claro, a mí me apasiona comer, la cosa que más me gusta en el mundo es comer. De hecho, por eso estudié alimentación. Yo estudié la licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Por eso, porque era lo que más me gustaba comer y me dijeron, bueno, pues si lo que más te gusta es comer, pues estudia alimentación y así lo hice. Entonces, claro, con esta afición que tengo yo de comer y de querer probarlo siempre todo y con estas ganas que me encanta probar todas las cosas nuevas, pues claro, es difícil, o al menos lo era antes, mantener el peso con esta afición de querer comer de todo y que lo que más te guste en el mundo sea comer, pues bueno, me era complicado mantener el peso hasta que entendí que todo lo que me habían explicado sobre nutrición, todo lo que me habían explicado en la carrera, pues no era verdad o eran verdades a medias que a veces hacen todavía más daño que las mentiras, ¿no? Y bueno, no es que lo hicieran adrede, que me explicaran mentiras adrede, simplemente es que pues el sistema formativo no está actualizado. En el momento en el que yo estudié, pues estaba muy atrasado, pero todavía sigue la mayor parte de la formación muy desactualizada y a muchos profesionales que, bueno, pues les enseñaron cuando todavía no se conocían muchas cosas que se conocen ahora y, y están desactualizados, ¿no? Y bueno, esto hace que haya unas creencias inculcadas en la mayor parte de la población que no nos hacen ningún bien, al contrario, nos están ayudando a engordar cada vez más. Eh, Además, tenemos una pirámide alimentaria que tampoco nos ayuda y bueno, pues cuando yo lo descubrí, tenía muchas ganas y mucha necesidad de explicarle al mundo pues cómo funciona nuestro organismo y que hay una manera mucho más fácil de adelgazar y de poder mantener el peso y comiendo ya pues lo que me gusta, ¿no? Y sin tener que estar todo el rato pues con la sensación de si como lo que quiero, me sentía culpable y me sentía súper mal porque digo, me estoy portando mal y no lo estoy haciendo bien. Y cuando me portaba bien, tenía la necesidad de comer lo que yo quería. Entonces no había una manera de casar las dos cosas, ¿no? Y por fin he encontrado esta manera y es la que ahora pues me dedico a intentar explicar a todo el mundo que puedo. Ayudo también a personas a adelgazar pues muy feliz de poder hacer esto. Así que hoy estoy muy feliz de poder compartir con todas vosotras los secretos de por qué engordamos y cómo podemos adelgazar más fácilmente. Hablaré en femenino porque lo prefiero así y porque la mayoría de personas que me siguen, que hacen mis cursos y que se interesan por mi trabajo, la mayoría son mujeres, pero también ayudo a hombres. De hecho, tengo hombres en todas las ediciones de los programas que hago. Y bueno, en todas no, en alguna no ha habido, pero en la mayoría sí. Pero como la mayoría son mujeres y porque nos tenemos que acostumbrar a hablar en femenino cada vez más, ¿no? De dirigirnos a las personas, pues hablaré en femenino. Eso no quiere decir que vaya a excluir a nadie, ¿sí?
Bien, vamos ya a ver, que seguro que tenéis muchas ganas de saber por qué engordamos, ¿no? La teoría que la mayoría de personas tienen en la cabeza cuando quieren adelgazar, ¿no? Es la teoría de en inglés lo llaman calories in, calories out, o calorías que entran y calorías que salen, ¿no? Entonces, la mayoría de personas tienen la mayoría de personas tienen en la cabeza que nuestro cuerpo, para poder mantener un peso estable, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre las calorías que como y las calorías que gasto. Y si quiero adelgazar, tiene que ser inferior, ¿no? Las calorías que como tienen que ser inferiores a las calorías que gasto y cuando como más que gasto, entonces engordo, ¿sí? Esto se podría resumir así, ¿vale? En que si como más de lo que gasto, pues engordo y menos adelgazo. Bueno, esto ahora os explicaré que no es del todo cierto, ¿vale? Entonces, ¿qué nos pasa? Que nos dicen que si engordas es porque comes demasiadas calorías y te mueves poco. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos sentimos que somos unas glotonas, que somos unas vagas porque no hacemos suficiente ejercicio y que no tenemos fuerza de voluntad porque se supone que si tuviéramos fuerza de voluntad no comeríamos tanto y no engordaríamos. Es como si engordas es porque quieres, ¿no? Y esto, perdonadme, pero no es así. ¿Eh? Entonces, la teoría del menos plato y más zapato, de si quieres adelgazar tienes que comer menos calorías y moverte más, nos hace sentir muy mal y además no acaba de funcionar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque entonces cuando nosotras decimos, vale, pues venga, me voy a poner a régimen porque quiero adelgazar. Principalmente lo que hacemos es una dieta baja en grasas. ¿Por qué? Porque las grasas tienen muchas calorías. Y si nos dicen que tenemos que comer menos calorías, pues tenemos que comer todo lo que nos aporte menos calorías. ¿Qué es lo que nos aporta más calorías? Las grasas, ¿no? Entonces empezamos pues a comer a base de ensaladas, de arroz blanco, de carne a la plancha, de frutas, de lácteos 0%, ¿no? ¿Quién no ha hecho este tipo de dietas bajas en calorías, ¿no? Y dietas hipocalóricas que sí. Vale. ¿Qué pasa con estas dietas? Bueno, pues lo que pasa es que cuando nosotros eh, reducimos la ingesta de calorías, nuestro metabolismo basal se adapta a esa bajada de calorías. Es decir, nuestro cuerpo se adapta y dice, están entrando menos calorías, uy, estamos en una situación pues, ¿qué piensa él? Una situación de hambruna, estamos en una guerra o estamos en invierno, porque durante toda la historia de la humanidad, ¿no? Toda la historia del el Homo sapiens ha pasado mucha hambre en épocas muy difíciles, ¿no? Sobre todo en épocas de invierno donde había poca comida, ¿no? Entonces, o en épocas de guerras, en épocas de hambruna, en épocas de sequías, ¿no? Bueno, lo ha tenido muy complicado el ser humano hasta hace 100 años. Había gente que se moría de hambre, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestro cuerpo percibe que bajan las calorías que nosotros ingerimos, sí que es verdad que al principio empezamos a perder peso, ¿vale? Porque la teoría funciona al principio, menos calorías entran y más entran menos calorías que las que gastas, bajas de peso. Se cumple al principio la teoría. Pero ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo es muy inteligente y se adapta. ¿Y qué hace? Bajar nuestro metabolismo basal. Y nuestro metabolismo basal se reduce. Es decir, nuestro cuerpo dice, como está entrando menos energía, estoy adelgazando, no quiero morir de hambre, voy a adaptarme a esta situación y voy a gastar menos, ¿vale? Pues gastaré menos en la energía que produzco como calor para mantener la temperatura, por ejemplo, gastaré menos no me moveré tanto, entonces es cuando empezamos a
a estar muy cansadas, ¿no? Nuestro cuerpo quiere ahorrar, no quiere que te muevas y empiezas a estar como muy cansada, a tener frío, tus sistemas bajan la energía que gastas, ¿no? El sistema inmunitario, todo el sistema digestivo, todos los sistemas que gastan energía, las células también gastan menos energía y todo se adapta, tu metabolismo basal disminuye para gastar menos energía y equipararse a esa energía menor que de repente está entrando menos energía, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que nuestro cuerpo se ha adaptado a esa bajada de energía. Y en ese momento dejas de adelgazarte. Como dejas de adelgazarte, dices, bueno, ya no me adelgazo más. Bueno, ya me he adelgazado esos 3 kilitos que me quería adelgazar. Bueno, pues ya está. Paro de estar al régimen porque me estoy muriendo de hambre, estoy súper cansada, me encuentro fatal, llevo un estrés y no llevo nada bien el tema de la dieta y ya está, basta. Quiero volver a comer normal. Vale, vuelves a comer normal. ¿Qué pasa? Que tu metabolismo basal sigue por los suelos. Y entonces, ¿qué pasa? Que vuelves a comer normal, ya no te digo que te pongas a comer pasteles ni nada, ¿eh? Te comes normal y engordas. Y es el efecto rebote, es el famoso efecto rebote. ¿Y qué es lo peor de todo? Que no solo recuperas el peso que tenías, sino que incluso engordas más, ¿vale? 1, 2, 3, hasta 5 kilos más puedes engordar por este efecto rebote. Tu metabolismo basal vuelve a subir hasta que se vuelve a equiparar y ya pues dejas de engordar, pero claro, te has quedado con más kilos de los que tenías y dices, hombre, pues esto no era el plan era adelgazar, no era pasarlo mal durante un mes, adelgazar, ya estás ahí que dices, ya está, ya me he sacado los kilos de encima, estás ahí súper contenta y luego te engordas y te quedas peor de lo que estabas. Entonces, es el peor de los planes, porque encima de todo el sacrificio que tú has estado ahí muriéndote de hambre y pasándolo mal, pues resulta que te quedas peor que si no hubieras hecho nada. Entonces, las dietas hipocalóricas producen efecto rebote. Por eso son un mal plan si quieres adelgazar. Es el peor de los planes si quieres adelgazar. ¿Vale? Porque, ¿qué pasa? Que tú estás, bueno, que dices, va, me quiero adelgazar un poco, adelgazas, efecto rebote, te quedas peor de lo que estabas. Entonces, luego dices, al cabo de un tiempo, dices, bueno, va, vamos a intentar adelgazar, te vuelves a poner a dieta, adelgazas un poco, pam, bajas el metabolismo basal y pam, vuelves a engordar, vuelves a estar más gorda de lo que estabas, vuelves a adelgazar, efecto rebote, pam, vuelves a engordar, total, que con el tiempo y con los años, cada vez que te pones a dieta, cada vez es peor y cada vez con los años estás más gorda y te dicen, claro, es que con los años disminuye el metabolismo y los años vas ganando edad. Sí, 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 lo que tú quieras. Pero aquí ha habido que has estado machacando a tu metabolismo, lo has estado haciendo que bajara y el efecto rebote te ha hecho ir aumentando los kilos. Y dices, pero es que si como mucho menos que lo que comía cuando estaba delgada, ¿cómo puede ser? Bueno, pues por este efecto rebote de las dietas bajas en calorías. Con lo cual, lo mejor era no hacer nada y quedarnos aquí que estábamos estupendas, ¿verdad? Y ahora estamos aquí y decimos, mierda, hay que hacer algo. Bueno, no os preocupéis porque hay solución. Vale. Bueno, lo que os decía, con los años el peso va aumentando y el metabolismo basal, que es la energía que nosotros gastamos, va disminuyendo. Cada vez tengo más peso, cada vez estoy más inflamada, cada vez tengo menos energía, tengo más frío y cada vez mis sistemas funcionan peor porque te están trabajando con menos energía. Con lo cual, la teoría de calorías dentro, calorías fuera, no nos sirve y tenemos que buscar otra. Entonces, hay otra teoría que sí que nos ayuda a adelgazar sin efecto rebote, sin pasar hambre y sin pasarlo mal, ¿vale? Que es la teoría de la insulina. Mirad, cuando nosotros comemos, cuando comemos alimentos, sube la glucosa en sangre. Evidentemente, cuanto más glucosa haya en lo que estamos comiendo, más grande será el pico de glucosa en nuestra sangre, ¿sí? Entonces,
Los carbohidratos y los azúcares son los que tienen más glucosa, con lo cual nos va a producir un pico muy grande de glucosa. Vale. Este pico de glucosa lo que genera es que se libere insulina. La insulina es una hormona que produce nuestro cuerpo para que la glucosa pueda entrar dentro de las células. ¿Sí? La insulina se reparte por todo el cuerpo, la segrega el páncreas y se reparte por la sangre por todo el cuerpo. La mayoría de las células de nuestro cuerpo tienen receptores de insulina alrededor de la célula, está todo lleno de receptores de insulina, entonces la insulina se une a estos receptores y es como una llave que abre las puertas para que la glucosa pueda entrar dentro de la célula. La glucosa en sangre tiene que disminuir porque es peligrosa la glucosa en sangre. Tiene que haber unos niveles de glucosa en sangre que siempre tendemos a que nuestro cuerpo tiende a intentar conservar esos niveles. ¿Vale? Entonces, cuando los niveles de glucosa suben por encima del rango de equilibrio, nuestro cuerpo segrega insulina. Esta insulina hace que la glucosa vaya entrando dentro de las células y la glucosa en sangre va disminuyendo. ¿Qué pasa? Que cuando el pico de glucosa es muy grande, nuestro páncreas también segrega una gran cantidad de insulina. Y esa gran cantidad de insulina que está por la sangre, lo que hace es que entre más glucosa dentro de las células, porque hay tanta insulina que entra toda la glucosa hacia dentro de las células y el nivel de glucosa en sangre baja por debajo de los niveles que tienen que ser los adecuados. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando pasa esto? Esto se llama hipoglucemia. Entonces, unos picos muy grandes de glucosa, nuestro cuerpo no sabe manejarlos bien, porque no está acostumbrado, porque durante toda la historia de la evolución de la humanidad no ha habido nunca estos picos tan grandes de glucosa. Pensad que el homo sapiens del Paleolítico no comía cereales, no comía azúcares, grandes cantidades de azúcar. De vez en cuando se encontraba un panel de miel que tenía que luchar ahí contra viento y marea para que no le picaran las abejas, conseguía ese panal de miel, ¿no? Bueno, era un festín, ¿no? Era lo más, ¿no? Y esa miel pues la repartían con toda la tribu y se la iban comiendo poco a poco, ¿no? Bueno, pero eso pasaba un día al año, ¿no? No era algo que pasara cada día. Nuestro cuerpo no ha evolucionado para adaptarse a estos picos tan grandes de glucosa. ¿Y qué pasa? Que segrega mucha insulina y nos produce esta hipoglucemia. Cuando los niveles de glucosa en sangre disminuyen por debajo de lo que tiene que ser normal, salta una alerta que dice, ¡Ep! Necesitamos que entre glucosa de inmediato, porque hay menos glucosa de la que tiene que haber. Entonces, le mandas señales a tu cerebro para que te entre hambre, sobre todo hambre de alimentos ricos en glucosa, ¿vale? Ricos en azúcares, ricos en carbohidratos, para que tú comas y puedas equilibrar los niveles de glucosa en sangre. Pero ¿qué pasa? Que si tú comes otra vez una gran cantidad de alimentos ricos en glucosa, volvemos a tener un gran pico, volvemos a tener una gran hipoglucemia y volvemos a empezar y estamos con este círculo de que tenemos hambre a las 2-3 horas de haber comido, se nos despierta un hambre feroz porque este crash, este glucose crash, ¿vale? Ya lo dice aquí, que lo que hace es que te da hambre por más carbohidratos. ¿Sí? Entonces, la insulina, cuando nosotros tenemos la insulina alta, cuando está la insulina alta, ¿qué pasa? Que no las grasas que hemos ingerido en esa comida no las vas a poder utilizar. Las vas a ir directamente a los michelines, a almacenar. ¿Vale? Se bloquea la quema de grasas. Todas las grasas que tienes almacenadas no las puedes quemar, ni las grasas que has ingerido tampoco, porque cuando estás utilizando la glucosa, nuestro cuerpo no puede utilizar a la vez la glucosa y la grasa. Si está utilizando glucosa, que hay muchísima y tiene que priorizar el uso de glucosa. Si está utilizando glucosa, se bloquea el uso de grasa, ¿vale? Es como un switch, un interruptor. Con lo cual,
se bloquea la utilización de grasa. Y la insulina estimula el almacenaje de grasa, que ahora os lo explicaré, ¿vale? Bien, cuando la insulina está alta, esto lo tenéis que grabar a fuego, vuestro cuerpo se pone en modo almacenaje, ¿sí? Insulina alta, almacenaje. Almacenaje de primero la glucosa en glucógeno, que ahora os lo explicaré, y también en grasa, ¿sí? Si tenemos la insulina alta, estamos modo almacenar. No podemos quemar grasas, ¿sí? Si estamos todo el día con la insulina elevada, porque estamos todo, cuando tenemos, al cabo de 2 o 3 horas de haber comido, volvemos a comer, estamos todo el día almacenando. Y si queremos quemar la grasa almacenada, por lo tanto, tenemos que bajar la insulina. Con la insulina alta no podremos quemar grasa. Vale. ¿Qué hace subir la insulina? Bueno, las grasas hacen subir muy poco la insulina, porque hemos dicho que la insulina es para que la glucosa entre en las células y las grasas no tienen glucosa, ¿vale? Las proteínas hacen subir un poco la insulina. Tampoco tienen glucosa, pero sí que tienen unos componentes que hacen subir un poco la insulina. Sobre todo determinadas proteínas, las proteínas de los lácteos, hacen subir bastante la insulina. Y lo que más hace subir la insulina son los carbohidratos, porque los carbohidratos son cadenas de azúcares, cadenas de glucosa o otras azúcares que nuestro cuerpo convierte en glucosa. Entonces, esto es lo que más hace subir la insulina. Bien, este es el índice de insulina de varios alimentos. Os dejaré el link, ¿vale? Luego os lo dejo en el chat para que podáis entrar y mirar y hacer un poco bueno, mirar a ver cuáles son el cotilla, ¿no? Hacer el cotilla, mirar cuáles son los alimentos que más hacen subir la insulina. Pero así, a grandes rasgos, ¿vale? Lo que hace subir más la insulina son todo lo que lleve azúcar, todo lo que tengan carbohidratos, sobre todo carbohidratos refinados, los cereales, las patatas, ¿vale? Las legumbres un poco menos. Las carnes, esto en amarillo son las carnes, vemos que hace subir mucho menos la insulina, ¿no? Aquí está el 100, que es la glucosa, pues las chuches y todo esto hace subir mucho la insulina. Los lácteos desnatados están por aquí, ya lo miraréis, hacen subir muchísimo la insulina, los lácteos desnatados no nos convienen, ¿vale? Todo esto son diferentes alimentos, sobre todo, pues bueno, pan, pastas, frutas, ¿vale? Cosas que tienen carbohidratos, tienen azúcares, ¿eh? Las carnes son esto que están en rojo y aquí en verde están las grasas y los aceites que hacen subir muy poco la insulina, ¿eh? Bien, vemos una correlación entre dentro de los carbohidratos, los que tienen más fibra, ¿vale? Son más saciantes y además no hacen subir tanto la insulina. Y los que no tienen tanta fibra, ¿vale? Están aquí arriba, estos hacen subir mucho más la insulina. Con lo cual, la fibra nos protege de que el pico de glucosa no sea tan alto y el pico de insulina también sea menor. Lo que os recomiendo sobre todo es no cereales integrales que tienen unas sustancias llamadas lectinas que inflaman el intestino, sino todo lo que son la fibra de frutas y hortalizas, que es la que más nos conviene, ¿sí? Bien, entonces, aquí vemos que cuando tenemos un pico de glucosa en sangre, esta es la glucosa en sangre, aquí comemos, aumenta, desayuno, aumenta, almuerzo, aumenta, cena, aumenta. Y aquí vemos los picos de insulina acorde con las comidas, con lo cual, cada vez que comemos, como hay una mezcla de grasas, proteínas y carbohidratos, pues nos va a subir la insulina, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros seguimos un patrón de me levanto y desayuno, a media mañana hago un segundo desayuno, un tentempié, luego almuerzo al mediodía, por la tarde meriendo, luego ceno, y hay gente que incluso antes de cenar se toma un yogur o alguna galletita o alguna pieza de chocolate o algo, estamos todo el día con la insulina alta todo el día en modo almacenaje,
¿sí? Además de que cada ingesta de estas también es un aporte de calorías, que no es que no tienen, no es que no tengan nada que ver, las calorías que ingerimos, pero no es la principal causa por la que engordemos. La principal causa que engordemos es que estamos todo el día comiendo, ¿sí? Y esto hace que no podamos quemar, estamos todo el día almacenando. ¿Qué tendríamos que hacer para poder quemar las grasas que hemos almacenado? Pues comer un máximo de 3 veces al día. Sube la insulina, baja la insulina y cuando baja la insulina es cuando podemos utilizar las energías de reserva. Luego volvemos a comer, sube la insulina, generamos tejido, almacenamos grasa y tal, no sé qué, y luego pues podemos gastar las energías de reserva. Y que por la noche haya un gran espacio de 12 horas en el que nuestro cuerpo pueda descansar y tenga un ayuno nocturno de 12 horas. 12 horas entre que acabo de cenar y vuelvo a desayunar. ¿Sí? Esto es lo ideal. Esto es lo que han hecho nuestros ancestros toda la vida. Como mucho, comían 3 veces. Los del Paleolítico comían más, comían menos, perdonad, comían 1 o 2 veces al día con suerte. Esto de comer a todas horas, esto es algo muy nuevo y nuestros genes no están acostumbrados a lidiar con esta sobredosis de comida y estar todo el día con la insulina alta. Porque cuando hay insulina alta hay unos programas que se ponen en marcha y cuando está la insulina baja se ponen en marcha otros programas, los programas de quemar la grasa, los programas de limpiar el cuerpo, de reparar, de que los órganos puedan limpiarse, desintoxicarse, regenerarse, poder reciclar, ¿vale? Si nosotros estamos todo el día crean con la insulina alta es crea tejidos, crea células, crea sustancias. Por eso símbolos de insulina alta son que te salgan verruguitas por aquí en el cuello, los puntos rubí, estos que son de color rojo, aquí negro en el cuello, los juanetes en los pies, las duricias estas en los pies, todo esto son síntomas de que tenemos la insulina siempre alta y de que estamos generando resistencia a la insulina. Y hoy no voy a entrar en este tema, pero así a grandes rasgos, la resistencia a la insulina es que, mirad, perdona, lo voy a explicar pero muy rápidamente, ¿vale? La resistencia a la insulina es que si nosotros estamos todo el día segregando insulina y haciendo que la glucosa entre las células, activando todo el rato la llave dentro de la cerradura para que entre la puerta, al final estas cerraduras se estropean, ¿vale? Se estropean y ya las puertas ya no se abren tan bien, se quedan ahí a medias o no se abren. Tenemos varios receptores, pero claro, si se van estropeando los receptores, ¿qué pasa? Se dice que la célula se vuelve resistente a la insulina, como un microorganismo que se vuelve resistente a los antibióticos, que ya no le hacen efecto, que ya no lo matan, ¿no? Pues igual, la célula se vuelve inmune a la insulina que está ahí golpeando en la puerta todo el rato, que entre la glucosa, que entre la glucosa, y al final la célula de tanto escuchar este ruido se vuelve sorda la insulina y ya no hace efecto. Entonces, ¿qué pasa? Que no puede entrar la glucosa dentro de la sangre. ¿Y qué pasa? Pues que sigue la glucosa alta en sangre y el páncreas dice, ¿cómo que sigue la glucosa alta en sangre? No puede ser si yo he segregado insulina. Bueno, pues a lo mejor no he segregado suficiente y segrega más insulina. Entonces, como hay varios receptores, al final de tanta insulina que va segregando, al final la glucosa poco a poco va entrando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cada vez esto se hace más difícil, cada vez más resistentes a la insulina. No es que se sea resistente o no se sea, no es un interruptor, es que se va cada vez siendo más resistente. ¿Y qué pasa? Cuando te haces muy resistente a la insulina, es cuando te vuelves prediabético y te dicen, tienes prediabetes, ¿vale? Eso significa que eres resistente a la insulina. Y si no lo solucionas,
te vuelves diabético, ya te tienen que medicar y todo. La diabetes tipo 2, ¿eh? No la que viene del nacimiento, la diabetes tipo 1, sino la diabetes tipo 2, que es por la causa de la resistencia a la insulina. Vale. Muy rápidamente, por si alguien tenía curiosidad de esto de resistencia a la insulina. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cuando comemos hay una hormona, que es la grelina, que se la conoce como la hormona del hambre. Cuando comemos proteínas o grasas, esta hormona del hambre disminuye, aumenta la hormona de la saciedad, que es la leptina, y estamos saciados por varias horas. En cambio, cuando comemos carbohidratos, esta saciedad, o sea, nos llena mucho al principio, ¿no? Cuando imaginaros un plato de pasta que dices, ¡buah! Estoy súper lleno, pero al cabo de 2 o 3 horas, por muy grande que fuera el plato de pasta, ya vuelves a tener hambre. O arroz, ¿no? Cosas de esas que se absorben muy rápido. ¿Qué pasa? Que la grelina vuelve a subir muy rápidamente y volvemos a tener hambre. Esto se junta con lo que os he explicado antes de la hipoglucemia, ¿no? Entonces, bueno, el hambre es muy feroz, ¿no? Y tenemos que comer a las 2 o 3 horas. Con lo cual, bueno, aquí ya estamos viendo una pista de qué es lo que tendríamos que comer para no volver a tener hambre tan pronto. Bien, la peor dieta que podemos hacer es la que está basada a base de alimentos ultraprocesados. Esto yo creo que todo el mundo o la mayoría de personas son conscientes de que todos estos alimentos que os he puesto aquí no son buenos, no son saludables y no nos ayudan a mantener nuestro peso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque están llenos de azúcares, están llenos de aditivos que nuestro organismo no sabe interpretar y en el mejor de los casos no sabe qué hacer con ellos, en el peor de los casos son cancerígenos y nos producen muchos desequilibrios, ¿vale? Y está lleno de grasas perjudiciales que nos inflaman. Todo lo que son los aceites vegetales refinados, todo lo que es aceite de girasol, aceite de colza, aceite de soja, aceite de... no, todos estos aceites son muy inflamatorios. Nuestro cuerpo no le sientan nada bien. Tenemos que consumir aceites de calidad, como son el aceite de oliva, aceite de sésamo, aceite de aguacate, el aguacate, los frutos secos, la mantequilla que viene de vacas que han comido pasto o que han comido ecológico, la grasa de las carnes de animales que no han sufrido, que han sido alimentados con pasto o con alimentos ecológicos, ¿no? El coco. Todo esto son grasas saludables que nos van a ir fenomenal. Pero toda la que es los alimentos ultraprocesados no están hechos con estas grasas, están hechos con las grasas baratas y malas, las grasas trans y los aceites vegetales refinados. Porque ponga aceite vegetal, no os penséis que es saludable, porque no lo es, porque utilizan unos sistemas de extracción que transforman totalmente las moléculas, las queman y las oxidan, y entonces nos estamos tomando unos aceites totalmente oxidados y llenos de tóxicos que nos inflaman y nos van muy mal, y a nuestra microbiota también. Entonces, esto no lo queremos, pero yo creo que esto más o menos la gente es bastante consciente, ¿no? De que todos estos alimentos no son los adecuados. Y dicen, bueno, lo que tenemos que hacer es tener una dieta saludable basada en alimentos reales. Esto es lo mejor. Hasta aquí yo creo que este concepto también está entrando bastante dentro de las conciencias de la gente. Lo que no está entrando tanto es, vale, de todos los alimentos reales, ¿qué puedo comer y en qué proporciones, ¿no? Normalmente lo que hacemos es hacer caso de lo que nos dicen las fuentes oficiales, ¿no? Seguir la pirámide alimentaria. ¿Y qué dice la pirámide alimentaria? Que la base de nuestra dieta tienen que ser los cereales, el pan, la pasta, los frutos de cáscara, las patatas, todas las harinas. Esto es la base de la dieta.
Luego también frutas, aquí el aceite de oliva, bien, verduras, ¿vale? Carnes, lácteos y todo esto ya ocasional, ¿no? Embutidos, pasteles, chuches. Aquí con la mantequilla yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Y la gente intenta seguir este tipo de dieta. Si siguiéramos este tipo de dieta, hay gente que le funciona, ¿vale? Hay gente que sigue este tipo de dieta y haciendo mucho ejercicio es capaz de mantener un peso saludable. Pero la mayoría de gente no hace suficiente ejercicio como para poder compensar esto. ¿Por qué? Porque es que esta dieta es muy alta en carbohidratos. Fijaros que toda esta base, y aquí las frutas, que la mayoría son altas en carbohidratos, esto constituye más o menos, vendría a ser la mitad del plato. Y la otra mitad nos queda repartido entre hortalizas y alimentos proteicos, ¿sí? Más o menos, a grosso modo. Vale. Esta mitad del plato de carbohidratos es muy alto. Esto es una dieta alta en carbohidratos. O sea, la pirámide alimentaria nos está diciendo que hagamos una dieta alta en carbohidratos, aunque no sean azúcares, pero todo esto son carbohidratos que cuando entran en nuestro intestino se cortan súper rápidamente, se transforman en glucosa y nos sube la glucosa en sangre, que es una pasada, ¿vale? Entonces, esto nos ayuda a estar delgadas, esta dieta, en la mayoría de las personas no, en la mayoría de las personas que no hacen mucho ejercicio, en la mayoría de personas que no tienen una microbiota intestinal súper saludable y que no tienen unos hábitos de vida súper saludables en los que no haya nada de estrés, no se coman alimentos que puedan alterar tanto la pared intestinal como la microbiota intestinal. Es decir, no comer nada que tenga aditivos, no tener estrés, no comer gluten, no comer apenas lácteos de vaca. La mayoría de las personas tienen estrés, comen gluten, comen lácteos de vaca, todo esto nos agujerea el intestino, lo que se llama el síndrome del intestino agujereado, leaky gut en inglés. En español se dice tener el síndrome del intestino permeable, ¿vale? Esto nos genera mucha inflamación, ¿vale? Si no tenemos la microbiota intestinal tampoco bien, porque tenemos inflamación, porque no comemos suficiente fibra, porque tomamos aditivos, porque tomamos fármacos, porque tenemos un estilo de vida que no es el ideal. La mayoría de personas, ¿vale? Estamos aquí. Esta dieta no nos sirve. Nos va a inflamar y nos va a hacer engordar. ¿Sí? Entonces, no nos ayuda a estar delgadas, ni a estar saludables tampoco, ¿eh? Vale. ¿Cuál es una dieta que sí que podríamos mantener en el tiempo y que nos ayudaría a estar saludable y a estar delgadas? Pues en lugar del 50% de alimentos ricos en carbohidratos, lo tendríamos que bajar al 25%, ¿vale? Si esto es un plato, esto significa un plato, ¿vale? Esto es un plato, todo lo grande que tú quieras. Aquí yo no me meto en si comes más o comes menos. Tienes que comer hasta saciarte, porque estamos diseñados para comer hasta saciarnos, no estamos diseñados para quedarnos con hambre, no, estamos diseñados para comer hasta saciarnos y yo es lo que defiendo. A mí me funciona y a muchísima gente le funciona. Cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? Pero yo creo que así es más coherente con la evolución y con lo que nuestros genes están preparados en nuestro cerebro. Bien, si comemos un 25% de alimentos ricos en carbohidratos, como puede ser arroz, legumbres, pasta, pan, quinoa, pseudocereales, frutas ricas en carbohidratos como las uvas, como el plátano, ¿vale? Y evitamos todo lo que sea zumos de frutas. Ay, aquí no se ve muy bien, perdonad. Bueno, estos serían
todo lo que son azúcares, todos los alimentos que contienen azúcares, los zumos de fruta, que son azúcares disueltos puros, no nos ayudan nada, pues ya lo que es alcohol y todo esto. Si eliminamos esto, podemos comer alimentos reales, ¿vale? Y la cerveza estaba ahí, también, no sé qué se ha colado aquí, perdona. Vale, esto un 25% del plato. El otro 25%, alimentos ricos en proteína, carnes, pescados, mariscos, quesos, huevos. Huevos podéis comer los que queráis. 4 huevos al día, cada día, si queréis. Esto de que no se pueden comer huevos es un mito, es un falso mito. Como lo de los cocodrilos, como eso, los cocodrilos albinos en las cloacas de Nueva York, ¿no? Pues lo de los huevos es un falso mito. Lo que sí que tenemos que evitar son carnes procesadas, embutidos, todo esto que está relleno de féculas, de aditivos cancerígenos como los nitritos y los nitratos, todo esto fuera, ¿vale? Pero todo lo que son alimentos reales, todo esto podemos comer todo lo que queramos. Una proporción más o menos del 25%, esto es aproximado. Y el resto del plato, verduras y hortalizas y frutas de bajo índice glucémico, como los frutos rojos, por ejemplo. Esto alimenta muchísimo nuestra microbiota intestinal. Esto es lo que necesita nuestra microbiota intestinal para estar saludable. Y grasas saludables, las que ya os he dicho antes, ¿vale? Evitando grasas trans, aceites vegetales y los fritos. Esto es lo que nos permitirá tener una vida bastante saludable, ¿sí? Y no engordar. Con esto no vamos a engordar y no vamos a tener tanta inflamación. Con esto lo que conseguimos es que en lugar de tener ese pico de glucosa y esa bajada reactiva, pues tengamos una subida mucho más lenta y una bajada mucho más lenta, ¿sí? Si comemos este tipo de alimentos, también podemos ayudarnos, hay ayudas, ¿no? Podemos mezclarlo con fibra, con todos estos alimentos de aquí para disminuir la curva. El vinagre nos ayuda a disminuir la curva, la canela nos ayuda también. El almidón resistente es súper interesante, que cuando comamos alimentos ricos en carbohidratos como el pan, la pasta, el arroz, las legumbres, todo esto, si lo transformamos en almidón resistente pasándolo por la nevera, eso ya es fibra que hace que la curva se aplane y le da alimento a nuestra microbiota para que nos ayude a adelgazar. Y el orden de la ingesta también puede hacer que la curva sea más alta o menos alta. Los carbohidratos siempre al final, ¿vale? Bien, con todo esto, ¿qué conseguiremos? Que nuestra hormona del hambre, nuestra grelina, pues vaya por aquí y desde que desayunamos hasta que comemos puedan pasar 6 horas. Desde que comemos hasta que cenamos puedan pasar otras 6 horas, ¿sí? Y así conseguimos comer solo 3 veces al día. Y en cuando no comemos, ¿qué hace nuestro cuerpo? Pues utiliza las energías de reserva. Primero utiliza el glucógeno y luego utiliza la grasa. El glucógeno, más o menos, nos puede durar en el intestino y en los músculos, que es donde se almacena el glucógeno, nos puede durar entre 12 y 16 horas. El glucógeno es la forma que tiene nuestro cuerpo de almacenar la glucosa. Entonces, primero gasta glucógeno y luego se pone a gastar la grasa. Pero ¿qué pasa? Que la ruta metabólica para quemar las grasas está muy dormida en personas con sobrepeso, porque no se activa desde hace mucho tiempo. Entonces, si nosotros no tenemos la ruta quemagrasas activada, vamos a utilizar solo el glucógeno y no vamos a utilizar la grasa. Y cuando volvemos a comer, solo habremos utilizado el glucógeno, no habremos quemado la grasa de los michelines, ¿sí? Porque la ruta que quema la grasa está muy dormida en personas con sobrepeso. Para potenciar el uso de esta grasa almacenada antes de que se termine el glucógeno, hay que aumentar la flexibilidad metabólica. Es decir, si nosotros queremos empezar a utilizar grasas aquí, en estos picos, antes de que se termine el glucógeno,
necesitamos flexibilidad metabólica. No sé si habéis oído esta palabra. ¿Alguien ha oído la palabra flexibilidad metabólica? A ver, ponedmelo en el chat. A ver si la habéis escuchado alguna vez. ¿O es la primera vez que lo escucháis? A ver, nunca. Primera vez. Primera vez. Vale, perfecto. Pues hoy vais a descubrir un concepto, pues va a cambiar la vida. Vale, ¿qué es la flexibilidad metabólica? Es que nuestro cuerpo pueda alternar entre utilizar la glucosa o utilizar la grasa como fuente de energía, que nuestras células puedan utilizar o una u otra y puedan cambiar de manera rápida. Cuando utilizan una, no utilizan la otra, ¿vale? Las dos a la vez no se pueden utilizar. Si hay glucosa en sangre, ya hemos dicho que se prioriza la glucosa y se utiliza la glucosa. Pero cuando se termina la glucosa, entonces empezamos a degradar el glucógeno, pero también podríamos utilizar la grasa. Y aquí es cuando interviene el concepto de flexibilidad metabólica. Necesitamos tener flexibilidad metabólica si queremos adelgazar. Vale. Vamos a explicar, os voy a explicar un cuento. ¿Quién quiere escuchar un cuento? Vale. Imaginaros, en vuestra casa tenéis una estufa de leña. Esta estufa es la que da energía a toda vuestra casa, ¿vale? Entonces, tenéis una cantidad ahí en un cuartito al lado del comedor lleno de hojas, de ramas, ¿vale? Todo esto abulta mucho, pero quema muy rápido, ¿sí? Y luego tenéis en el sótano un montón de troncos, que son los que queman durante más rato y queman de verdad y no nos dan tanto trabajo, ¿no? Porque claro, estar quemando, echando esto al fuego todo el rato es mucho trabajo, porque da un fuego, para encender el fuego va súper bien, pero luego para mantenerlo con esto es un rollo. ¿Por qué? Porque se termina enseguida. Vale, pues imaginaros que esto es la glucosa, el glucógeno que tenemos almacenado, ¿sí? Y esto es la grasa, los troncos son la grasa. ¿Qué pasa? Si no tenemos flexibilidad metabólica, la puerta que da al sótano está cerrada y no tenemos la llave. Eso nos va fatal, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos un montón de michelines con grasa, tenemos un montón de troncos en el sótano que queremos usar, pero si no tenemos la llave de la puerta, no podemos abrir la puerta, no vamos a poder acceder a estos troncos, ¿verdad? ¿Y qué haremos? Pues estar consumiendo todo el rato la hojarasca. ¿Qué pasa? Que cuando se termine, pues vamos a tráeme más hojas, tráeme más glucosa, comemos, ¿no? Tráeme más glucosa, comemos, tenemos más y la vamos echando al fuego. Pero claro, eso no es manera de vivir. Pues así vivimos, quemando esto y sin tener la puerta del sótano. Y por si fuera poco, cuando se nos termina el glucógeno, intentamos hacer, por ejemplo, ayuno intermitente o algo, ¿qué pasa? Que no tenemos glucógeno, pero como no tenemos la puerta del sótano, pues tenemos que quemar nuestros muebles, que serían los músculos, ¿vale? Nuestros músculos se pueden degradar y esa proteína se puede convertir en fuente de energía también. Pues bueno, cuando se nos termina el glucógeno, si no hay flexibilidad metabólica, empezamos a quemar nuestros músculos, empezamos a poner al fuego nuestros muebles. Eso no nos viene nada bien, luego no tenemos dónde sentarnos, ¿eh? Vale, ¿y qué pasa si tenemos flexibilidad metabólica? Bueno, pues que cuando queden pocas hojas y pocas ramas, cuando quede poco glucógeno, nuestro cuerpo va a decir, que se están terminando las reservas de glucógeno, vamos al sótano a por la leña, a por los troncos, y vamos y ponemos los troncos en la hoguera y empezamos a quemar troncos, ¿sí? Con flexibilidad metabólica podemos usar pero también podemos ir al sótano a buscar los troncos. Que tenemos un sótano enorme, es infinito. ¿Cuánta grasa podemos almacenar? Pues casi infinita, ¿verdad? No es infinita, pero bueno, da para mucho, ¿sí? Bien. A ver, me voy a poner un poco más técnica ahora. Bien, hemos dicho que nuestro páncreas segrega insulina para que la glucosa pueda entrar dentro de las células, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa dentro de las células?
En las células hay lo que se llama la glucólisis, es la utilización de la glucosa. Dentro de las mitocondrias de las células, en las células tenemos muchas mitocondrias. Estos son como si fueran fábricas que producen energía. En estas mitocondrias entra la glucosa y produce ATP, que es la energía. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando ya tenemos toda la energía que queremos, con la glucosa sobrante, ¿qué hacemos? Pues hacemos dos cosas. Primero, formamos glucógeno que almacenamos en el hígado y en los músculos, y luego, si nos sobra más glucosa, la transformamos en grasa. ¿Vale? Aquí lo explica. Cuando el hígado está con las reservas llenas de glucógeno y los músculos también están con las reservas llenas de glucógeno, la glucosa va al tejido adiposo en forma de grasa. La glucosa se transforma en grasa y almacenamos grasa. Por eso, cuando comemos azúcar, nos engordamos. Por eso el azúcar se transforma en grasa, porque nos sobra y se va para aquí. ¿Sí? Bien, entonces, sin flexibilidad metabólica, ¿qué pasa? Que cada vez que entra glucosa de sobras, como nos sobra, ¿qué hace? Pues va añadiendo troncos en la despensa. Y entra más glucosa y generamos más grasa. Y la despensa se va llenando. ¿Sí? Y no tenemos la puerta. Solo la llenamos, pero no sacamos. ¿Vale? Porque no, la ruta que nos hace sacar esta glucosa está dormida porque no la utilizamos. Hace tantos años que no la utilizamos porque hemos tenido una dieta alta en carbohidratos siguiendo las instrucciones que nos han dado de la pirámide alimentaria, que claro, ya no sabemos utilizar esta ruta metabólica, está dormida. Acabamos pues así, ¿no? Dependiendo totalmente de la glucosa, ya la Coca-Cola en vena, totalmente gordos, inflamados, ya no nos podemos mover, no tenemos energía para nada. La energía está aquí dentro, pero no la podemos utilizar. Estamos ahí ya que no nos podemos mover y ya, bueno, ahí ya nos apalancamos y ya, bueno, empiezan a suceder las enfermedades. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo tenemos la llave? La llave de la puerta del almacén. Porque esa llave la queremos todas, ¿verdad? ¿Cómo aumentamos nuestra flexibilidad metabólica? Vale, pues hay varias maneras. Puedes hacer una o puedes hacer varias. Cuanto más hagas, mejor. Necesitamos una alimentación que baja en insulina, o sea, que nos proporcione alimentos que no nos hagan subir la insulina, lo que veíamos de no estar todo el día con la insulina alta, todo el día almacenando y todo el día llevando troncos al almacén. ¿Sí? Luego, el ayuno, tanto intermitente como prolongado, aumenta muchísimo la flexibilidad metabólica, porque claro, nos quedamos sin reservas de glucosa y tenemos que ir a buscar reservas de grasa, sí o sí. Entonces esto nos aumenta la flexibilidad metabólica. El ejercicio físico también aumenta la flexibilidad metabólica. Es decir, el ejercicio físico no nos ayuda a adelgazar por las kilocalorías que quemamos. Porque cuando nosotros comemos una Coca-Cola, tendríamos que estar corriendo durante 3 horas para poder quemar esas calorías. No, no, o sea, no funciona así. No es que el ejercicio nos ayuda a adelgazar porque estamos quemando las kilocalorías. Esto es muy importante que lo entendamos, porque hay muchísima gente que se piensa que el ejercicio físico sirve para quemar las calorías que hemos ingerido. Y no, el ejercicio físico sirve para aumentar la flexibilidad metabólica, sirve para generar músculo. Cuando más músculo tenemos, más energía necesita ese músculo y entonces más demanda energética tenemos y más gastamos. O sea, si nosotros tenemos músculo, estás tirado en el sofá viendo Netflix y tu cuerpo quema energía, ya sea glucógeno o grasa, pero esos músculos necesitan mucha energía para mantenerse activos. El ejercicio físico también equilibra nuestra microbiota intestinal y nos ayuda a que la microbiota
nos ayude a adelgazar. Entonces, el ejercicio físico nos genera muchos beneficios, nos ayuda a dormir mejor, nos baja la inflamación, nos baja el estrés, nos ayuda en muchos campos, pero quizá lo que menos nos ayuda es en las kilocalorías que se han quemado durante esa media hora que hemos hecho el ejercicio. No funciona así nuestro cuerpo. Bien, la sincronización con los ciclos circadianos también nos ayuda a aumentar la flexibilidad metabólica, es decir, seguir los ciclos circadianos de luz y oscuridad, exponernos a la luz durante el día, a la oscuridad durante la noche, sin pantallas, sin luces azules, ¿vale? Evitar la monotonía térmica. Esto suena un poco mal. Esto lo que viene a decir es que si siempre estamos a la misma temperatura, con la calefacción puesta y nunca pasamos frío, no tenemos contrastes de temperatura, no se genera grasa parda, y la grasa parda es como los músculos. Cuanto más grasa parda tienes, más energía quemas. La grasa parda es la que nos hace fabricar la energía que necesitamos para mantener la temperatura corporal. Entonces, cuando tenemos mucha grasa parda, esas personas no tienen tanto frío, porque la grasa parda hace que puedas generar mucha energía y que tú por dentro vayas caliente, ¿no? Como las camisetas esas que antiguamente decían, ¿no? Damar, no sé qué decían, ande yo caliente, ríase la gente. Pues no necesitamos esas camisetas, necesitamos grasa parda, ¿vale? Bien, el equilibrio de la microbiota intestinal es clave, es fundamental. Si en el intestino no tenemos un desequilibrio, vamos o sea, el equilibrio intestinal es clave para mantener la salud en cualquier aspecto. Y en el tema del peso, lo mismo. Se ha visto que las personas que tienen sobrepeso tienen el mismo patrón de desequilibrio, es decir, todas tienen un desequilibrio entre los firmicutes y los bacteroidetes, tienen tienen un desequilibrio en la prebote, bueno, no quiero poner técnica, tienen un desequilibrio en la quermancia, tienen poca quermancia, tienen poca diversidad microbiana, es decir, tienen pocas bacterias. Si tenemos que tener millones de diferentes tipos de microorganismos, tienen menos tipos de microorganismos, ¿vale? Bueno, hay que trabajar esa microbiota intestinal para volverla a equilibrar. Y luego hay que reducir el estrés, porque el estrés nos engorda y nos fastidia la flexibilidad metabólica. Bien, entonces, bueno, todo esto es lo que trabajamos en el programa que yo hago, que es el programa Reset Metabólico, que dura 10 semanas, ¿vale? Entonces, os quiero presentar muy brevemente este programa, ¿vale? En este programa lo que hacemos es, trabajamos los 7 tipos de hambre, incluida el hambre emocional. Trabajamos con la alimentación. Hacemos diferentes tipos de alimentación. Low carb, que es baja en carbohidratos. La paleolítica, la cetogénica, ¿vale? Trabajamos el ejercicio físico, en especial los HIIT, que son un tipo de ejercicio de alta intensidad que hacen que quememos más grasa, fabriquemos más mitocondrias, tengamos más flexibilidad metabólica, ¿vale? Nos ayuda mucho este tipo de ejercicio. Trabajamos el tema de los ciclos circadianos, lo que os he dicho, de la luz y la oscuridad. Bajamos el estrés, porque el estrés nos engorda. Trabajamos el tema del sueño, hay que dormir bien, es fundamental dormir bien si queremos adelgazar. Aumentamos la grasa parda, la que os decía de que es como llevar una camiseta térmica dentro, ¿no? Trabajamos toda la microbiota intestinal, trabajamos hábitos alimentarios, disminuimos la inflamación, incorporamos el ayuno intermitente en nuestras vidas, que es una herramienta súper poderosa, súper poderosa. Y evidentemente ganamos flexibilidad metabólica. Entonces, a quien quiera hacer todo esto acompañada, ¿vale? Quien quiera apuntarse, la próxima edición del programa empieza después de Semana Santa, ¿sí? El 13 de abril empezamos ya con el primer Zoom. Son 10 semanas, terminamos el 22 de junio, o sea, listas para que en verano podamos ir a la playa Divinas de la Muerte.
Ahora sí que vamos, aquí en esta época es operación bikini a tope. Y quien esté interesado, ¿vale? Ahora os pasaré por el chat la web, la landing page, donde podéis encontrar toda la información del programa. Solo deciros que hasta el 26 de marzo, que es este domingo, tengo abierta la lista de espera VIP. La lista de espera VIP, ¿qué es? Pues que tú te apuntas a la lista de espera sin ningún tipo de compromiso, ningún tipo de pago ni nada, ¿vale? Y entonces, por acceder a apuntarte a esta lista de espera, tienes acceso a una serie de descuentos, una serie de regalos y una serie de ventajas. Entonces, después del 26 de marzo, pues ya la gente que quiera inscribirse en el programa, pues podrá inscribirse igualmente, perfectamente, que quiero que os inscribáis todas, pero sin esta serie de ventajas de estar en la lista de espera VIP, ¿vale? Entonces, si a alguna le resuena todo esto que he explicado, si ha visto un poco la luz de decir, ostras, nunca me había planteado cómo funciona mi cuerpo, me gustaría saber más de cómo funciona y me gustaría que me acompañaran, que me lo expliquen, que me acompañen, que me digan lo que tengo que comer para equilibrar todo lo que hemos dicho, ¿no? Para equilibrar el metabolismo, equilibrar la microbiota intestinal, poder incorporar ayuno intermitente, ¿no? Quien quiera hacerlo acompañada, pues podéis hacerlo conmigo, os invito. Estaría súper contenta de poder acompañaros en esta aventura. Todas las personas que hacen el programa están súper contentas. En esta web podéis encontrar algunos testimonios, así que me gustaría mucho que os animarais. Y si no, pues nada, nos vemos en Instagram. Yo sigo compartiendo contenido de valor para que os ayude a poder entender mejor vuestro cuerpo, que para mí es imprescindible si queremos adelgazar, poder entender cómo funciona el organismo. Y, y nada, y seguimos viéndonos por Instagram. No lo he puesto aquí, mi Instagram es mariatarin.coachsalud. Podéis contactarme, podéis preguntarme todo lo que necesitéis. Y ahora dejaré de grabar y de compartir pantalla para que podáis preguntarme todas las dudas que tengáis sobre esta presentación que hemos visto y que espero que os haya gustado mucho. ¿Sí? Pues nada, un beso muy grande para los que estáis viéndolo grabado y me quedo con las personas que están en el directo. Muy bien, pues nada, me despido ya y voy a terminar la grabación. Un besito, chao.